El homenaje a las víctimas de las inundaciones de Valencia comienza con insultos solo a Mazón, tal y como estaba preparado. Ha acabado de otra manera, acabó también con insultos a Pedro Sánchez. Pero el inicio, digo que ha acabado como estaba preparado, porque así lo había diseñado Pedro Sánchez. Ha obligado al rey a saludar a representantes de las víctimas en una sala privada. ¿Y quién ha ido acompañándole? Él, con lo cual se ha autoinvitado a una sala privada a él mismo. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, revela que los miembros de la comisión ejecutiva del partido también cobraban efectivo en sobres con fajos de dinero. El PSOE camina paso a paso hacia la imputación por financiación ilegal. Y Pedro Sánchez, atención, matricula a su hija en una universidad privada de élite de esas que él llama chiringuitos. Tras pedir que se cierren las universidades privadas por no tener el nivel suficiente y ser poco menos que fraudulentas, ha matriculado a su hija en ESIC. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Exigimos un poco de dignidad y un poquito de sentimiento hacia nuestras familias. Se llenan la boca con ayudas que todavía no han llegado. Mucha rabia, indignación, impotencia. Hemos visto como en pocos minutos toda nuestra forma de trabajar. Lo que están escuchando son testimonios de lo que ocurrió hace un año. Inundaciones de Valencia, la Dana, famosa. Empiezan a aparecer no solamente las inundaciones, las riadas, sino que empiezan a aparecer las víctimas mortales. Los responsables políticos ni están ni se les espera. Lo digo en plural, porque los responsables políticos eran en plural. ¿Estaba Carlos Mazón dónde? Estaba en el Ventorro. ¿Acudió donde tenía que estar? No acudió donde tenía que estar. ¿Estuvo donde tenía que haber estado? No estuvo. ¿Tardó en enviar la alerta? Tardó demasiado. ¿Estaba pendiente? Lo sabrá él. Lo cierto es que no estaba donde tenía que estar. ¿Fue la única persona que no estaba donde tenía que estar? De eso nada. ¿Tenía él la capacidad y los medios para responder? Tenía algunos. ¿Los puso? Los puso tarde. El resto, de los que vamos a enumerar en un momento, tenían muchos más medios. ¿Los pusieron? No se han puesto ni siquiera hoy. Luego les vamos a dar datos de la entrega de las ayudas. Simplemente una cuestión. La Generalidad Valenciana de Carlos Mazón ha pagado de una forma mucho más rápida las ayudas. De hecho, algunas de las ayudas, por ejemplo, las de por los coches destrozados, están en estos momentos al 100% de pago. Las de las familias están por encima del 70% de pago. Las de las empresas están más bajas, están rondando el 25% de pago. Las ayudas del Gobierno central, en estos momentos, no llegan ni al 7%, el 6,3%. Quiero que escuchen algunas de las quejas, algunas de las denuncias que siguen haciendo un año después las víctimas de aquella dana, porque el resultado de no pagar esas ayudas es directamente el de que sigan empresas sin poder ponerse en marcha, ayudas familiares o indemnizaciones por las muertes sin pagar, que la gente siga en estos momentos en casas medio derruidas, que algunas de las casas o de las tiendas sigan sin tener ascensores o sigan sin tener accesos, que las infraestructuras sigan sin restablecerse. Vamos, que un año después, un país avanzado y rico, como se supone que es España, no es que no haya saldado, repito, es que por la parte de la Generalidad Valenciana se han ido pagando. A mí esta historia de que las ayudas a las familias estén en niveles del 25% no le veo ni media explicación. Ahora, al hecho de que las ayudas del Gobierno central estén en niveles del 6,3%, yo creo que retrata perfectamente al galgo de Paiporta, que no es que corriera en aquel momento, es que sigue corriendo para no enfrentarse a la realidad y para no ayudar a las víctimas. Vamos a escuchar a estas víctimas hoy en día y fíjense en que lo que dicen es básicamente lo mismo. Aquí en Paiporta no se ha hecho nada y no se ha previsto traer un puente provisional para que puedan cruzar. Que han puesto una valla de pipicán como protección del barranco. Están denegando a casi todos los vecinos también la ayuda estatal. Hemos empezado las primeras reuniones con una persona responsable del consorcio que nos han puesto para unas 3 semanas. ¿A ustedes les parece normal esto, un año después? A mí no me parece ni medianamente normal. Y cuando yo decía antes que aquí ha habido muchos responsables, no solamente uno, no quiero quitarle ni medio kilo de responsabilidad a Carlos Mazón. Carlos Mazón ha dado 500 explicaciones, que si la comida, que si se extendió, que si la sobremesa, que si el parking, que me da olímpicamente lo mismo. ¿Usted estaba, es la gran pregunta, donde tenía que estar?
¿Usted se preocupó por los administrados igual que se hubiese preocupado, por poner un ejemplo, un padre de familia? Imagínense ustedes que de pronto les llaman en el trabajo y les dicen, por ejemplo, se está inundando su casa. ¿Alguien se queda comiendo? ¿Alguien se queda acompañando al parking a la persona con la que está? ¿Alguien se queda durante 3 horas o más de 3 horas, 3 horas largas, sin intentar llamar? Bueno, pues esa llamada son las alertas, son los avisos. ¿Alguien lo haría? Pues la responsabilidad exigible a un político es la misma que a un padre con respecto a su familia. Exactamente la misma. Para eso los elegimos, para eso les pagamos, para eso está el sistema de exigencia de responsabilidades. Bien, Carlos Mazón. Vamos con el resto. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha ganado el mote del galgo de Paiporta porque salió corriendo en Paiporta. Por cierto, se inventó que había unos grupos de ultraderecha que habían intentado agredirle. Mandó, de hecho, una división especializada en perseguir grupos ultra, una división de la Guardia Civil, la mandó en helicóptero urgente para que detectase los grupos ultra. Ni grupos ultra ni historias en vinagre. No había nada de eso. Lo que había era la rabia de una población obvia. ¿Y cómo respondió el galgo? Corriendo. Bueno, por lo visto sigue corriendo. Repito, también con las ayudas. 6,3% de pago de las ayudas. ¿Esto es normal? Esas ayudas salen de los presupuestos del Estado que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Ese dinero no es de Sánchez. Ese dinero no es de María Jesús Montero. Ese dinero no es de Ábalos. Ese dinero no es para prostitutas. No, ese dinero es para necesidades. ¿Esto es una necesidad? Evidente, ¿verdad? Exactamente igual que era una necesidad poner todos los medios nacionales. Bien, ¿Pedro Sánchez dónde estaba el día famoso? Lo digo porque, evidentemente, la crítica va para Carlos Mazón por estar en el restaurante El Ventorro, obviamente. De hecho, la primera versión que deslizó fue una versión de que estaban incomunicados y no les llegaban los mensajes. Que no llegaban los mensajes, llegaban de sobra. De hecho, luego hemos ya sabido incluso que haya requerido judicialmente un listado de llamadas. Pues claro que llegaban, pero al resto también, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pedro Sánchez? Pedro Sánchez estaba de visita a la India, en Bombay, con su mujer. De hecho, su mujer un día antes se había grabado un vídeo porque le habían hecho una recepción que parecía la primera dama, no sé, de Marte debía ser. La agasajaban con todo tipo de regalos, le hicieron una especie de desfile. A Begoña Gómez. Sí, la de los negocios, sí, fundraiser, sí, trincafondos, a esa misma. ¿Qué era para que le hicieran esos homenajes? ¿Qué era? Porque en España no hay primera dama. Y si la hay, evidentemente no será ella, será la reina de España. Ella no tiene nada. Iba a hacer negocios, ¿verdad? Digo yo, se me ocurre, sino porque le hicieron esa recepción. Bien, estaban allí. ¿Cuánto tardaron en llegar? Bueno, llegaron a Madrid a las 10:30 del día siguiente, del 30, pero llegaron a Madrid y se quedaron en Madrid. Pedro Sánchez se quedó en Madrid y tardó otro día más en ir a Valencia. Por cierto, fue a Valencia para ni rozarse con las víctimas. ¿Y saben lo que hizo? Bueno, pues convocó la famosa rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, la recordarán todos ustedes, dijo su famosa frase de si quieren ayuda que la pidan. Por cierto, después de decir yo estoy bien, yo estoy bien, tranquilos que yo estoy bien. Sí, estábamos todos muy intranquilos, señor Sánchez. Nuestra gran preocupación era cómo estaba usted. Esa era nuestra única preocupación, de hecho. Viendo que hay 237 personas muertas, creo que a lo mejor nos preocupaban más las víctimas mortales. A lo mejor nos preocupaba mucho más la gente que estaba viendo cómo se acababa su vida. La presente, la de sus familiares y la futura. Porque repito que no ha llegado prácticamente ni un euro de los 16.600 millones de euros prometidos en ayudas estatales. Que repito, que no son de Sánchez, que son nuestros de pago de los impuestos, de todos los españoles. Y se paga para tener infraestructuras, se paga para tener servicios, hospitales, para tener un ejército que no se le permitía ir, se paga para todo eso. Y se paga, evidentemente, para ayudar a la gente que lo necesita. Y la gente que lo necesita no es Koldo García Izaguirre. La gente que lo necesita no es Santos Cerdán. No. La gente que lo necesita es esta gente. Bien, vamos con Pedro Sánchez. Bien, pues Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Para empezar, incumplir una norma, que ahora se la voy a detallar, que es la norma del Sistema Nacional de Protección Civil, porque se tendrían que haber activado los mecanismos nacionales. Se activaron, se empezó a enviar paso a paso a gente de la UME. Primero 1.100, luego otros 500, se fueron sumando, cuando evidentemente desde el día 1 se necesitaban todos los recursos posibles. Pero por lo visto no estaban los recursos disponibles, los que sí tenemos, los que sí pagamos para una gente que los necesitaba. Más que probablemente, ¿saben por qué? Porque claro, desplegar el ejército español significa desplegar el ejército español.
Y va y resulta que despliegan la bandera y el pabellón de España por todas partes. Y claro, teniendo en cuenta que no es bueno, ¿verdad? Porque tenemos ahí unos socios, diría el Partido Socialista, Compromís, tenemos alianzas con partidos separatistas, con los proetarras, que no les gusta que se pasee la bandera de España, porque recuerdan que España sí es un país y ellos quieren destruir un país. Venga, sigamos. Teresa Rivera. ¿Dónde estaba Teresa Rivera? Repito, Carlos Mazón en el Ventorro, ¿verdad? Bien. ¿Y Teresa Rivera? Teresa Rivera en Bruselas. ¿Qué hacía en Bruselas? Bueno, estaba vendiendo este tipo de prácticas, reuniones sobre el cambio climático. Cambio climático, tenemos que destinar mucho dinero, que así ya nos lo llevamos nosotros, porque el cambio climático para arriba, el cambio climático para abajo. ¿Se le había ocurrido hacer alguna obra hídrica, alguna obra hidrográfica, alguna limpieza de las cuencas hidrográficas que dependen de ella personalmente para evitar la riada que se produjo del Barranco del Pollo? Ni media obra. De hecho, se habían parado. Las pocas que había se habían parado, no grandes obras, que nadie se imagine otra cosa, pero pequeñas obras de limpieza se habían parado porque es que el gobierno socialista de Chimo Puig había sacado adelante su ley de huertas. Y su ley de huertas abogaba porque había que dejar a la hermana naturaleza en paz. Y si nos comía la hermana naturaleza, pues bienvenido sea. Porque ¿quién manda aquí? Mandaba por lo visto la hermana naturaleza. Porque claro, el cambio climático, tenemos que salvar al planeta. Pero si por el camino moría gente, pues que se salve el planeta en vez de la gente. Bien, ¿volvió Teresa Rivera? No, no volvió. ¿Teresa Rivera apareció? ¿Por Valencia? No, no apareció. ¿Teresa Rivera ha hecho alguna declaración con respecto a la Dana pasadas semanas o meses y para cargar contra Carlos Mazón, contra el Partido Popular? ¿Tiene motivos para cargar contra Carlos Mazón? Pues me imagino que los demás sí, pero ella no. Porque ella era la responsable, repito, de la limpieza de, por ejemplo, el Barranco del Pollo. Que según un informe de la UCO, resulta que por no limpiarlo, por provocar una riada, murió el 87% de las víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. Estaba Teresa Rivera como para hablar, ¿verdad? ¿Qué hizo? Esconderse. Si se esconde Carlos Mazón es malo, ¿verdad? Bien. Si se esconde Pedro Sánchez, digo yo que también, ¿no? Si se esconde Teresa Rivera, también, ¿verdad? ¿Saben lo que estaba haciendo además? Estaba trabajándose su nuevo puesto. Porque había que negociarlo, porque iba a ser vicepresidenta de la Unión Europea, y eso es mucho sueldo, y es un pasaporte diplomático, y es hacer lo que me dé la puñetera gana, día tras día. ¿Y dónde estaba? Negociando su cargo, su sillón, cuando resulta que era la responsable, en aquel momento, de las confederaciones hidrográficas. Miguel Polo, sigamos con los responsables. Presidente de la Confederación Hidrográfica, el responsable directo de lo que pasaba en el Barranco del Pollo. ¿Dónde estaba? Escondido, literalmente. O no salía, o no le dejaban salir, o no tenía ganas de salir, o le daba más miedo que alma el salir. Me da olímpicamente lo mismo. ¿Era un responsable político? Directo. Por cierto, por supuesto, del Partido Socialista. ¿Qué hizo? Esconderse. ¿Dio alguna explicación de por qué no se limpiaban las cuencas hidrográficas? ¿Dio alguna explicación de por qué no estaba atendido el Barranco del Pollo? ¿Dio alguna explicación sobre por qué no había sensores sobre el Barranco del Pollo? ¿O por qué se alertó prácticamente igual de tarde que lo hizo Carlos Mazón sobre la lluvia? ¿Alertó exactamente igual de tarde con respecto al desbordamiento del Barranco del Pollo? ¿Ha dado alguna explicación? Cero. Podría haber estado en el Ventorro, ¿verdad? ¿Se le ha criticado a Miguel Polo? No se le ha criticado nada. ¿A Pedro Sánchez? Pues nosotros, algunas personas más, las víctimas, pero ha habido mucha gente que no quiere señalarlo, ¿verdad? ¿Da miedo o qué? ¿Teresa Rivera, alguien la ha criticado? Ni se acuerda la gente dónde estaba, ¿verdad? Pues estaba en Bruselas. Sigamos, Fernando Grande Marlaska. Fernando Grande Marlaska estaba en el Senado, porque como no había nadie de su gobierno, él estaba en el Senado, en una sesión de control. ¿Saben lo que estaba haciendo? Recordarle la foto a Alberto Núñez Feijóo, una foto de un, lo digo literalmente, supuesto narco. ¿Por qué digo supuesto narco? Porque en el famoso momento de la fotografía entre Alberto Núñez Feijóo y ese narco, no era narco. Y no es que lo diga yo, es que lo dijo una sentencia posterior, una sentencia judicial, aseguró que era inocente cuando se investigó eso. ¿Podía saberlo Alberto Núñez Feijóo? Pues complicado, ¿verdad? Pero me da olímpicamente lo mismo. Este señor, y ahora les voy a explicar el por qué marco a Fernando Grande Marlaska. Fernando Grande Marlaska era en aquel momento el responsable en el Senado de haber estado atento a lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Si eres el máximo responsable en representación del gobierno, tendrás que tener los intereses y las preocupaciones del gobierno. Pues su preocupación era ir contra Alberto Núñez Feijóo por una foto más vieja que el tebeo. Por cierto, ¿qué hacía todo el grupo parlamentario en el Congreso? Pues en esas fechas el grupo parlamentario en el Congreso se dedicó a fraguar el requeteasalto a Radio Televisión Española y a aprobar 3 subidas de impuestos. Eso es lo que hicieron.
mientras estaba muriendo la gente, porque les preocupaba más Radio Televisión Española. Luego les explico por qué he destacado tanto el nombre de Fernando Grande Marlaska. La delegada del gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, delegada del gobierno que por ese cargo estaba en el CECOPI, en el organismo de emergencias. Y como estaba en el CECOPI, tenía acceso a la información del CECOPI. ¿Saben eso lo que significaba? Que Carlos Mazón, con toda su responsabilidad, que repito, es que no le quito un gramo de responsabilidad, como no estaba en el CECOPI, puede argumentar penalmente, que desde luego no políticamente, que no tenía acceso a la situación o a la fotografía de la gravedad de la situación. Pero resulta que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, sí estuvo, a partir de las 7 estuvo en el CECOPI. Por tanto, tenía conocimiento de lo que estaba pasando, de primerísima mano. ¿Vale? Y ahora les explico por qué destaco estos dos nombres, el de Pilar Bernabé y el de Fernando Grande Marlaska. Porque la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil determina que hay 3 organismos que pueden activar los medios nacionales de emergencia. Uno es la Comunidad Autónoma. Repito, responsabilidad de Carlos Mazón. ¿Lo hizo? No lo hizo. De hecho, siguieron pasando los días y seguía sin hacerlo. Y nadie nos explicábamos cómo no pedía los medios nacionales. De hecho, él sigue sin explicárnoslo. Pero había 2 organismos más capacitados para activar los medios nacionales. Uno era la delegación del gobierno. Y Pilar Bernabé estaba en el CECOPI. ¿Los pidió? No. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tiene alianzas con los bilduetarras. Y tiene alianzas con los separatistas. ¿Cómo vamos a mandar al ejército? ¿Al ejército, Pilar? ¿Al ejército con la bandera de España? No, por Dios, que se nos enfadan y aquí lo que importan son los votos. Lo de las vidas ya es otra cosa. Bien. Y el tercer organismo o la tercera institución que puede reclamarlo, es más, en caso de que no lo hagan las otras 2, tiene la obligación de reclamarlo, es el Ministerio del Interior. Fernando Grande Marlaska. Por eso les decía que destaco tanto el nombre de Fernando Grande Marlaska. Esa ley, la Ley 17/2015, artículos 28, 29 y 30, les recomiendo que se metan en Internet, la buscan y los leen. Dice que en el momento en el que una emergencia sobrepase el territorio de una comunidad autónoma o los medios de una comunidad autónoma sean claramente incapaces de absorber el impacto de esa emergencia, se tiene que declarar la emergencia nacional. Y el responsable de coordinar todo ello es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, evidentemente después de hablar con Pedro Sánchez. Decretaron la entrada de los medios nacionales. Repito, al día siguiente 1.100 personas de la UME, 1.100. Por cierto, tras la petición del responsable de bomberos a las 3 de la tarde del día previo. Al día siguiente 1.100 efectivos de la UME, 1.100. ¿Y el resto? Hasta 5.000. No fueron llegando después con cuentagotas. Ah, con cuentagotas. Pues resulta que las víctimas mortales llegaban mucho más que con cuentagotas. Llegaban con riada. ¿Vale? Eso es lo que ocurría. Eso es lo que ocurría. Y Fernando Grande Marlaska ordenó activar los medios nacionales. No, por Dios, que Pedro Sánchez no quería. Tengan en cuenta que, claro, a fin de cuentas, era una comunidad gobernada por el PP y debieron pensar, si se produce una catástrofe, si el presidente Carlos Mazón reacciona mal, ¿quién se va a llevar el coste político? Que de hecho es lo que está ocurriendo. El Partido Socialista es malo para el 99% de las cosas y es hábil solamente para un 1%, ellos mismos. Diseñar esquemas, estrategias políticas, cómo sacar partido de desgracias, aprovecharse del dinero ajeno y últimamente, por lo que vemos, bueno, últimamente no, de una forma muy tradicional, conseguir hilar determinados casos de corrupción donde lo único que hay son prostitutas y cocaína. Por lo visto, esas son las especialidades del Partido Socialista. Bueno, pues todos los que he citado son responsables de lo que haya ocurrido. Responsables de las muertes. Sí, sí, responsables. ¿Por qué? Porque la gente moría mientras no se activaban los medios nacionales. ¿Es responsabilidad esto de uno? No, es responsabilidad de uno, más otro, más otro, más otro, más otro. ¿O es que los españoles pagamos para que solamente se activen mecanismos de una comunidad autónoma? ¿O es que los españoles pagamos para que solamente se señale a un responsable político? No, esto es un país, es un pedazo de país, aunque algunos quieran destruirlo, que se construye en base al esfuerzo de todos. ¿Para qué? Para la atención a todos. Es muy básico. Bueno, pues todo el listado que yo he hecho, por lo visto hay gente a los que solamente les llama la atención en la primera de las personas. A mí no me da la gana. A mí no me da la gana. Los responsables son responsables, todos ellos. Bueno, luego les vamos a dar más datos, vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en este homenaje, repito, un año después, a alguien se le tenía que caer la cara de vergüenza, en el cual Pedro Sánchez ya se había preparado un paseillo. Le digo al rey primero que no puede recibir a las víctimas, luego le digo que soy magnánimo y que le voy a permitir recibir a las víctimas, pero me lo llevo a una sala privada y claro, como tiene que ir acompañado, le acompaño yo. Con lo cual, quien acaba en la sala privada, anda Pedro Sánchez. Y quien se queda solo delante de las víctimas, anda Carlos Mazón. Para esto ha servido este homenaje, un año después.
O sea, los homenajes se hacen en el momento, los homenajes se hacen pagando las ayudas, los homenajes se hacen enviando los medios. Ejército, todo el que haga falta, todo el que haga falta. UMES, todos, desde el inicio. Y desde luego no escatimando en un dinero que no es suyo. El homenaje se lo vamos a hacer a lo largo de todo el programa a esta gente. Desde luego vaya el abrazo a todas las víctimas.